Bueno, muy bien, estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo en vivo y en directo desde la zona de la Franja de Gaza. Hay imágenes en esta multipantalla de varios puntos, ¿no? De Gaza, fíjate arriba a la izquierda, también de Tel Aviv, un mapa que muestra justamente también la Franja de Gaza y todas sus acciones concretas. Kiryat Gat en Israel también es una de las imágenes que tenemos en vivo, con un movimiento quizás un poco menos habitual, por decirlo de alguna manera. 16:43, son obviamente 6 horas más que aquí, que en la República Argentina. Lo que se ve allí es digamos, menos actividad que la habitual, claro, todo bajo esta situación de conflicto, de guerra planteado por Israel contra el grupo terrorista Hamas, que el día sábado 2 de octubre tuvo una irrupción sangrienta, donde ha habido muchos muertos. Hoy, según dicen algunos medios, las víctimas son más de 5.000 en este, cruce de misiles. Estamos, o la zona por lo pronto, está justamente en guerra declarada. Estuvo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reunido con Benjamín Netanyahu hace horas. Esto fue ayer o antes de ayer concretamente, donde Biden tomó una clara posición a favor de Israel. Todo esto, el conflicto tuvo, por decirlo de alguna manera, un punto cúlmine cuando un proyectil impacta sobre un hospital en Gaza. Por supuesto, primero el grupo terrorista Hamas adjudicó este atentado a Israel, diciendo que nada tenía que ver. El grupo Hamas después reconoce de alguna manera que el proyectil era de ellos y hubo un error de cálculo que costó 500 víctimas. ¿No? Digo, estamos hablando de un grupo terrorista que tiene en jaque a toda la zona de Medio Oriente. Marcos Doño es un gran amigo, analista internacional, periodista, especialista en Medio Oriente, y tiene algunos datos muy importantes para contarnos. Marcos, soy Pablo Sigliuti. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Cómo te va, Pablo? Bien, muy bien. Saludos a vos y a toda la audiencia. Gracias por atendernos siempre, Marcos. Bueno, por conocer favor. un poco más, ¿no?, acerca de esta situación de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Y hablo del grupo terrorista Hamas porque la guerra está declarada. Yo insisto con lo que te decía la última vez, Marcos, me parece que así debemos tenerlo. Cuando hablamos de Palestina, hablamos de los habitantes que en su gran mayoría son inocentes, que también mueren y que sufren esta guerra, pero que también sufren a estos HDP, y permitime decirlo de esta manera, de los terroristas, ¿no? Sí. Bueno, yo te agrego algo de lo que estabas comentando recién, de este tema de que finalmente el cohete que hizo impacto en el hospital, que primero se le había acusado a Israel y después finalmente el Hamas, y hay una conversación que es reveladora de esto, demuestra que no fue así, que fue un cohete que cayó, y que en realidad no cayó sobre el hospital, sino que parece ser que cayó inclusive sobre un estacionamiento que está atrás del hospital, y que la cantidad de víctimas no sería tal cual. Bueno, pero de todas maneras, esta metodología de ocultar o de divulgar de todo Israel ya es antigua. Ha pasado muchas veces. En el año 2005 se le endilgó a Israel también la muerte de cinco niños palestinos, y después de investigaciones tardó 2 años en admitir que habían sido ellos, un error. Bueno, de los 5.000 cohetes que habían tirado para Israel, la primera cuando fue el 7 de octubre, que fue el preludio de la masacre que vendría después, de esos 5.000 cohetes, la gente no se entera porque, no sé, hay una animadversión especial en contra de Israel. No se supo que de esos 5.000 cohetes, 2.000 cayeron dentro del territorio de Gaza.
con lo cual hubo muchas víctimas y no se van a saber nunca esas víctimas. Pero yo te quería hacer una reseña muy cortita, ¿no?, de lo que está pasando ahora, bueno, más de lo que hablaste vos. Bueno, ayer a la noche, esta noche la Fuerza Aérea de Israel atacó más de 100 objetivos operativos de las organizaciones terroristas que funcionan allá en Gaza. Entre ellos había un escuadrón que estaba planeando lanzar misiles contra aviones, y uno de esos escuadrones había participado de la masacre del 7 del 10. Tras la tensión que hay en el norte, en la zona norte, los residentes, hay que aclarar también que los desplazados no son solamente la gente del pueblo palestino, sino que en Israel también se acaban de desplazar ahora 22.000 israelíes que son residentes de Kiryat Shmona, en la zona del norte. Por ahora, se contabilizó que hay miles de heridos del lado israelí, quedan 301 israelíes heridos internados y 48 están en estado grave. Y comentarte algo, 13 terroristas árabes eliminados en Tulkarem, que es una ciudad palestina de Cisjordania al norte de las montañas de Samaria. Y algo interesante en esto, ¿no? Vos sabés que hubo un buque de la Armada estadounidense que derribó algunos misiles y drones que habían sido disparados por rebeldes hutíes que están en el Yemen. O sea, vos te preguntarás, ¿cómo? ¿Del Yemen? Rebeldes hutíes que están en el Yemen. Para aclarar un poco de qué se trata, los hutíes son un grupo insurgente chiita, que incluye a algunos sunitas, pero básicamente son chiitas que están asentados en el Yemen, y son más conocidos, seguramente alguna vez los habrá escuchado, que se los conoce como Ansar Allah, que es los partidarios de Dios. Tuvieron varias actuaciones, o sea que se metieron en el conflicto. Te cuento algo más sobre este tema. Vos sabés que las Fuerzas de Seguridad de Israel y los servicios, en conjunto con los servicios de inteligencia, capturaron a 4 terroristas de Gaza que estaban escondidos en un departamento en la ciudad de Beersheba. A los terroristas que encontraron, que detuvieron, les encontraron en los bolsillos, acá viene un tema interesante, Captagon. Captagon es una droga, no es alucinógena, sino que es una especie de, por un lado produce estimulación y por otro lado produce calma, que los ayudó a masacrar a los israelíes durante la incursión y para cometer todo tipo de actos atroces sin que sintieran culpa. Bueno, esta droga además los mantiene en alerta. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? ¿Encontraron drogas? ¿Cómo los tipos no van solamente por convicción, sino que van también drogados? Bueno, esto no es nuevo. A mí me gustaría aclarar que durante la Segunda Guerra Mundial esta metodología fue utilizada por las SS nazis. Durante las incursiones que se llegó a llamar en Alemania la Blitzkrieg, que era la guerra relámpago. Entonces los enemigos, o sea, los aliados, se planteaban cómo podía ser que las SS estuvieran operando sin dormir durante 2 días, 3 días seguidos, o sea, totalmente despiertos, en la vigilia total, y con toda la fuerza. Después se descubrió que los alemanes habían inventado lo que hoy conocemos como la anfetamina. Ah, mira. Se les daba anfetamina. Quiere decir que estos grupos funcionan como los SS nazis. Hacen exactamente lo mismo. Pero eso tampoco es nuevo, porque en realidad en el mundo islámico existen, vos viste lo que es la palabra asesino. La palabra asesino proviene de asasayun, que es el plural del árabe, en árabe literario. En realidad, el término viene en realidad del hashashim, que son los fumadores de hashish. Eran grupos de asesinos contratados por distintas personas que se dedicaban, a hacer atentados contra personalidades políticas. Estamos hablando de hace 6 siglos, ¿no? Por supuesto, 5 siglos. Y iban alucinados con el hashish. O sea que esta metodología de utilizar drogas no es nueva. Y me parece que es importante aclararlo porque la gente tiene que saber, porque esto hace la moral de quienes están en una guerra. ¿Correcto? Vos, me quiero suponer que cuando uno hacía la guerra de independencia en la Argentina o en alguna parte, no se drogaban, o sea, iban por las convicciones, ¿no es cierto? Uno, cuando tiene convicción lo que defiende, no le hace falta drogarse. Una cosa interesante, vos comentaste recién que el presidente Biden estuvo allá, estuvo en Israel, hizo una visita bastante relámpago, ¿no? Todo esto es lo que se desprende de ahí.
Ajá. Vos dijiste muy bien recién que se está luchando contra el Hamas y no contra el pueblo palestino. Sí, esto me parece que es muy necesario, Marcos, remarcarlo a cada minuto, ¿no? Porque lo remarcan los israelíes, todo el mundo. Sin embargo, acá está ocurriendo un hecho que es que debería repugnar a la moral del mundo y sobre todo a la moral de muchos intelectuales, entre comillas, porque a pesar de que se sabe que el Hamas es un grupo terrorista, a pesar de que se sabe lo que hicieron, hubo manifestaciones en todo el mundo apoyando, no al pueblo palestino, apoyando las acciones de Hamas. Ocurrió en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, en universidades de California, en Nueva York, en Sydney, en Australia, en Túnez, apoyando al grupo Hamas y apoyados por intelectuales. Entonces, esto ya se inscribe, y además, este apoyo al Hamas, las consignas no son solo que apoyan al Hamas, sino que están en contra, tampoco solo en contra de los israelíes, sino en contra del pueblo judío, lo dicen claramente, en contra de los judíos. O sea, se vuelve a la época del nazismo, se pintan estrellas de David en las paredes de las casas de judíos, con lo cual demuestra que acá hay un componente de antisemitismo tan profundo y tan arraigado que de no tomarse en cuenta esto como parte de esta locura, va a ser mucho más grave en poco tiempo para la comunidad judía y para el resto del mundo, porque esta gente, como dijimos, la gente del Hamas, no está planteando una guerra territorial, ni tampoco una guerra contra Israel solamente, se está planteando una guerra contra absolutamente todo el mundo infiel, que es el mundo que no es musulmán, ni siquiera musulmán, sino que es musulmán chiita, porque como sabemos muy bien han habido guerras fratricidas entre los chiitas y los sunitas. Una de ellas fue la que ocurrió hace años atrás entre Irak e Irán, claro, que se llevó más de 1 millón de muertos. Claro. Bueno, básicamente, o sea, estamos hablando de que estamos a las puertas de algo muy complicado y que me parece que el occidente europeo y parte de América y Latinoamérica tienen mucho para decir en todo esto. Porque han tomado posición a favor de este grupo terrorista. Esto no es casualidad. O sea, la manifestación, y sobre todo la gente de las universidades. Claro. Es muy grave, muy grave esto. Esto hace acordar lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y te cierro con esto, para que tomemos noción. No necesariamente cuando se es intelectual o académico, uno va a tener un razonamiento más claro sobre la política. Recordemos que en la Alemania nazi existía la Academia Prusiana de la Ciencia, que era lo más avanzado de la época. Ahí estaba Einstein, estaba Max Planck, los físicos más avanzados. Y cuando asumió Hitler, por supuesto Einstein emigró del país por las persecuciones. La academia asumió una posición a favor de Hitler. Y llegaron al punto de decir que existían 2 tipos de físicas, una física aria y una física judía. Estamos hablando de ciencias exactas y ciencias naturales, no estamos hablando de política ahí. Quiere decir que la gente que es académica, la gente que que se supone intelectual, no necesariamente tiene lucidez, sino que está absolutamente imbuida de lo que es la ideología o el odio racial o el odio étnico. Y esto hay que tomarlo en cuenta también, porque si no estamos hablando de entelequia geopolítica solamente, cuando no se trata solamente de eso, se trata de que hay un sustrato de odio muy grande. Y este sustrato de odio hoy está representado por esta gente del Hamas. Claro. Marcos, a ver, cada vez que hablamos te pregunto lo mismo, te lo pregunto por WhatsApp cuando también conversamos fuera de los horarios del programa. La resolución de este conflicto, de esta guerra, no quiero hablar ya de conflicto porque estamos inmersos en una guerra. Y cuando digo estamos inmersos es porque todos estamos involucrados, ¿no? Más allá de que la política argentina, en un momento particular por el que se está pasando, no ha tomado o no ha... no se ha tomado tanto el tema de esta guerra como, quiero ser correcto con las palabras, como bandera política, no sé si sería la conclusión correcta. Nadie, ninguno de los candidatos por lo menos ha expresado más profundamente que rechazar obviamente al terrorismo, que me parece que lo hicieron todo. Incluso Miriam Bregman, que en algún momento se dijo que no había adherido a una cosa, después lo termina confirmando la Cámara Electoral diciendo que había sido
un error de ellos mismos y que Miriam Bregman sí había condenado el terrorismo, más allá de que tenga una posición quizás radical más contraria a los otros candidatos. Exacto, sí, sí. Digo... Bueno, yo escuché, sí. perdón que te interrumpa, yo escuché ayer mismo lo escuché, a Massa, a Sergio Massa, que dijo así abiertamente que de ganar las elecciones él, de asumir en diciembre, automáticamente si él asume la presidencia, va a declarar al Hamas un grupo terrorista en la Argentina. Ajá. Tomó posición ya Massa. Claro. Es que debe ser así aparte, ¿no? ¿Cómo? Que debe ser así aparte, digo. Pero por supuesto que debe ser así. Por eso te digo yo que acá hay una mirada torcida del mundo, y ya no solamente la pongo del lado del antisemitismo, sino que tiene que ver con una mirada miope respecto de lo que es sobre todo del espectro progresista. Y no es casualidad, esto ya ocurrió muchas veces. Ya ha ocurrido muchas veces. El soslayo llevó, mira, hagamos un poco de historia y hasta lo podemos concatenar con lo que va a pasar con las elecciones argentinas, inclusive, si llega a llegar algún personaje medio estrambótico. En la Alemania pre-nazi, cuando habían fracasado todas las formas, o sea, posibles de mantener la República de Weimar, y cuando arremetía la pobreza, la hiperinflación, la desocupación, la gente viviendo en la calle, llegó un momento que no sabían qué hacer con este señor que estaba emergiendo cada vez más, que era Adolfo Hitler. Sabés que Hitler perdió las elecciones, las primeras elecciones que se planteó las perdió, pero de manera rotunda, o sea, no sacaron casi votos. Sin embargo, para la segunda vuelta ganaron. ¿De quién fue culpa esto? Fue culpa de toda gran parte de la intelectualidad alemana, y de la política alemana, de los políticos de la socialdemocracia, de los conservadores, que dijeron, bueno, probemos con este señor. De ahí que cuando Hitler había llegado por elecciones, pidió, vos sabés que en Alemania el canciller es la figura como el primer ministro. Fue a exigirle al gobierno alemán que él quería tener el puesto de canciller, y se lo otorgaron. Le dijeron, bueno, probemos, igual lo vamos a manejar. Había una idea de que se lo iba a poder manejar este personaje. Yo creo que algo parecido está pasando con el tema del Hamas en el mundo. O sea, es como que, por un lado, se piensa que se lo va a poder dominar, pero lo que está ocurriendo es que todos los grupos musulmanes del mundo, que no son todos del Hamas, sí tienen al Hamas y estos grupos como la vanguardia. Es decir, de algún lado los está representando porque son la parte más pirotécnica de todo el movimiento. La yihad islámica no se resume solamente a un grupo terrorista. La yihad islámica es un precepto que está dentro del Corán. Lo que pasa es que para los sectores más pensantes, para el sunismo sobre todo, la yihad islámica se lo plantea como una especie de guerra con uno mismo. ¿Correcto? Con la conciencia de uno mismo. Se plantea como el hecho de imponerse a uno mismo, ser más creyente en Dios, cumplir más con los preceptos, no evangelizar hacia afuera. Mientras que los chiitas en general lo plantearon como una guerra hacia afuera, una guerra de control hacia el mundo exterior. Entonces, el tema es que el mundo no ha tomado en cuenta esto y hay cierto prurito y miedo también. Hay un miedo reverencial. Pensá que en Francia hay 6 millones de musulmanes y muchos de ellos viven en una situación económica tremenda, están marginados mucho, viven en los barrios periféricos, con lo cual no justifica ningún atentado ni nada. Lo que quiero decir, cuál es el sustrato, el caldo de cultivo de todo esto. Claro. Y en el momento en que algún político francés quiere tomar alguna medida en contra de estos grupos, salta la comunidad islamista, musulmana, saltan exactamente con marchas multitudinarias y los políticos retroceden. Claro. Solamente basta con ver las declaraciones en Francia de los últimos días y vas a ver que comenzaron con fuerza en contra del Hamas y después retrocedieron. Hay mucho miedo a que se genere un problema interno en los países. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces es una especie, es un golem. Lejos de terminar entonces, Marcos, cada vez más lejos. Yo creo que estamos lejos de terminar. La única posibilidad de que esto se pudiera terminar, me parece a mí, yo te voy a decir algo que tenía ganas de hacer una carta abierta. Yo creo que este es el momento para que el Papa Francisco llame a los clérigos musulmanes de las dos corrientes, que los llame a los rabinos principales, llame a
a los pastores de las iglesias evangelistas y luteranas, a todo el espectro religioso, inclusive del mundo budista, para reclamar el cese del fuego, correcto, a pesar de que Israel tiene todo el derecho de defenderse, pero el cese de fuego de las dos partes, y para reclamarle al mundo que se termine con el terrorismo islámico, para darle la posibilidad al mundo musulmán de avanzar y sobre todo el pueblo palestino de poder hacer finalmente una patria soberana, correcto, y vivir en paz. ¿Qué es lo que mejor le podría pasar? Podrían vivir en un paraíso los dos pueblos. Pero me parece que este momento es el momento exacto, porque el Papa Francisco, nuestro Papa, es una persona con credibilidad a nivel mundial, pero no solamente credibilidad desde el punto de vista político y espiritual, sino credibilidad sobre los pueblos, porque el Papa lo ha dicho con todas las letras. Él se ha jugado por los pueblos que están sometidos por la miseria y por la desigualdad. Y él lo ha hablado claramente. Por eso la palabra del Papa sí va a ser escuchado por los pueblos, por la gente más pobre. Y eso es fundamental, que es donde está arraigando ahora en este momento el odio antisemita y que va a coartar toda posibilidad de paz. Marcos, ¿te parece hablar la próxima semana ya con quizás algún tiempo y alguna noticia, por lo menos esperanzadora? Me parece que, aunque los dos veamos y coincidamos en que esto está alejado de terminarse, vos hacés la salvaguarda de mencionar a Francisco, ¿no? Al Papa, nuestro Papa argentino, que convoque a un cese el fuego. Ojalá que esto pueda darse. Marcos, sería muy importante. Sería muy importante. Es así. Sí, un concilio por la paz interreligiones. Sería fundamental, sería un mensaje para toda la humanidad. Es así. Porque es peligroso lo que pasa. Es así. Marcos, te hablo la semana que viene. Te agradezco mucho. Igualmente, un abrazo. Quiero aclararle a la gente, porque no solo Marcos lo notó, sino mucha gente que ha buscado la primera entrevista que hicimos con Marcos la semana pasada. YouTube la levantó. No sabemos si hubo alguna denuncia o alguna investigación. Se levantó no por nuestra decisión esta nota de YouTube. La primera nota, vamos a ver, esperemos que la podamos compartir, Marcos, ¿no? Dios quiera. Correcto, bueno. Un abrazo enorme. Un abrazo a toda la audiencia y como digo siempre, la paz es posible. Escuchemos a Lennon. Ojalá así sea. Gracias, Marcos. Chau. Abrazo, chau.